Amigos de News México, hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que ha sido satanizado en los últimos 30 años, y es la comida mexicana. ¿Y por qué digo satanizado? Porque ha habido campañas, incluso desde la misma Secretaría de Salud, a las conferencias de prensa que su servidor Alfredo Flores ha asistido, pues ahí critican que es malo comer gorditas, quesadillas, chilaquiles, milanesas, y invita a la Secretaría de Salud y el gobierno federal en general, y no hablo de este gobierno, hablo de tiempo atrás, invitan a que uno vaya a esas franquicias, las franquicias que ya conocemos y que hoy la mayoría considera que comer en casa con la familia es comer una pizza, cuando antes era comer una sopita y guisados distintos. El doctor Enrique Ruiz Morales nos va a explicar la verdad sobre la comida mexicana, porque él es nutriólogo de aquí del Hospital de Jesús, en el centro de la Ciudad de México. Doctor. Hay un mito en la vida que dice y que lo han hecho mucho los grandes corporativos. Claro que sí. Que dicen que las gorditas, las quesadillas, los guaraches son malos para la salud, pero en cambio hay muchas campañas para que consumes la comida chatarra norteamericana, como McDonald's, como Domino's Pizza, ahora Caesar Pizzas que está entrando, claro Cheese, sí. etcétera. ¿Cuál es la realidad? Porque en México, esos alimentos que mencionamos, que son primigenios de México, naturales, nativos, pues tienen milenios, y los obesos no existían cuando llegaron los españoles. Eran contados los casos de obesidad. Pero a ver, doctor, platíquenos. Claro que sí. Sin embargo, hoy por hoy la transición demográfica en el país ha permitido que muchas campañas de alimentación entren a este recinto, ¿no? Muchos de estas campañas de alimentación pues juegan, o digamos han jugado con esta parte de interés social en los mexicanos, y como es bien conocido, al mexicano pues el salero y el botecito de azúcar pues nunca va a faltar. Entonces es uno del aspecto psicológico que las empresas en México usan, ¿no? Pues nos están bombardeando por todos lados, ¿no? Alimentos ultraprocesados los encontramos en la esquina de la tienda, y ya no es una tienda, ahorita ya es un Oxxo realmente, ¿no? El Oxxo te brinda unos alimentos que simplemente lo pones en el horno, le pones un minuto y está caliente, ¿no? Más sin embargo, en otras empresas de alimentación como lo es Little Caesar, como lo es McDonald's, como lo es Burger King, pues simplemente llegas, lo pides y te vas, ¿no? Se ha perdido también en México mucho esta parte de cocinar en casa. Muy pocas familias han tenido ya la oportunidad de sentarse en la mesa con el papá, mamá, hijo y hermana y poder convivir de una alimentación, ¿no? Es verdad que estos alimentos nos hacen daño, eso es algo muy cierto, por su alto contenido de grasa y por su alto contenido de azúcares, ¿sí? La mayoría de los mexicanos que consume este tipo de alimentos es muy notorio que en un futuro pues pueda padecer sobrepeso u obesidad en México, ¿sí? De las principales enfermedades que se ven inmediatamente pues es problemas de hipertensión, problemas de triglicéridos y problemas de colesterol, y en un futuro, ¿sí? Digamos como que esta antesala de la diabetes, que se le conoce como síndrome metabólico, pues desencadena ya problemas más complejos. Claro. Pero desde los 90 para acá, que nos inundaron las franquicias, la alimentación cambió radicalmente, y tengo entendido que en el Instituto Nacional de Genoma o de Biología Genómica del país, cuyas instalaciones inauguraron hace como 10 años ahí por Tlalpan, a un lado del INE, detectaron que esta nueva invasión de alimentos es la que ha hecho que los mexicanos engorden, porque la verdad, la comida mexicana no engordaba, la sopa hecha con aceite y después ya con el jitomate molido, el mole, en fin, todo lo que conocemos, ¿no? Claro, sí, es cierto que antes el gordito era el referente, ¿no? De los 90 para atrás, aquellas personas que eran gorditas se les consideraba de una clase económica alta.
¿no? Inclusive políticos que eran gorditos se les consideraba que tenían mucho potencial económico. Muy buena alimentación. Muy buena alimentación. Eso era un concepto que se manejaba, ¿no? Hoy por hoy, pues sabemos que aquellas personas que son gorditos ya no se les maneja tanto poder, ¿no? Sí, es cierto que los alimentos hechos en casa se han perdido, ¿no? Como lo acabo de mencionar. Aquí el tema importante de estos alimentos ultraprocesados es la calidad con los que se les está preparando o calidad con los que se les prepara, ¿sí? Hay dos tipos de grasas que se clasifican, que se le conoce como grasas saturadas y grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas. Aquí este tema es muy importante porque justamente estas empresas manejan grasas saturadas para poder realizar sus alimentos. Sin embargo, en casa, al preparar una sopa, que sabemos que utilizamos aceite para preparar la sopa, o alguna milanesa frita, que también utilizamos grasa, pues nosotros ahí, también algo muy importante, controlamos qué tanta grasa vamos a utilizar. Estas empresas tienen ya un estándar de grasa para poder vender el alimento, ¿no? Y nosotros en casa todavía tenemos la oportunidad de decir, ponle más grasa, o échale más aceite, o échale menos aceite, ¿no? Entonces, ese es un tema que también es importante tomar en cuenta. Ahora bien, aquí la transición que ha provocado que en casa ya no preparemos tanto y en la calle nos alimentemos, depende mucho de tus actividades día a día, ¿sí? Casi el pretexto de todas las personas que consumen estos alimentos en calle o los alimentos en este tipo de franquicias, siempre es el tiempo, el trabajo y las distancias de traslado de la casa al trabajo o de la casa a la escuela o algún otro lugar al que vayan. Entonces, parte de nuestra labor como nutriólogos, de todos los que trabajamos en esta área de salud, pues es adaptar esta alimentación, ¿no? Y hacer entender a la gente o hacer claridad en ellos que estos tipos de alimentos no nos ayuda en nada, en la salud no nos ayuda en nada, al contrario nos está perjudicando. Quizás en los primeros años no lo notamos, ¿no? El alimento lo disfrutamos con mucho gusto y una hamburguesa es muy rica. Sin embargo, en un futuro empiezan las complicaciones de salud. Sí, y de hecho, News México, si algunos de nuestros amigos recordarán, vamos a poner la liga aquí abajo en el buscador de YouTube, hicimos el reportaje de los pollos de la muerte, de los pollos clorados que hacen en Estados Unidos. México es el principal consumidor de pollo clorado. Claro. Pollos con deformaciones porque los tienen en jaulitas, se alimentan de sus propias heces, porque hasta eso son tacaños los granjeros gringos, y le dan de comer la popó de sus pollos. Y eso es lo que nos venden en las franquicias aquí en México, porque es una obligación de los franquiciatarios traer comida de Estados Unidos, no lo producido en México. Y eso es lo que estamos comiendo. O bueno, yo no me dedico a las franquicias, casi no, claro. Pero la mayoría de la gente, y además otro asunto, venden la comida crunchy, crujiente, que está muy saturada en aceite, muy cocida, cuando las milanesas, por ejemplo, o el pollo empanizado, pues no es crujiente, es suavecito. Claro que sí. Sí, realmente pues México no es uno de los principales países que produce todas estas granjas y que trae o exporta, ¿no? Importa o exporta todos estos pollos, ¿no? Más sin embargo, pues desafortunadamente sí somos el país primer mundista que consumimos estos alimentos, desafortunadamente. Sí, porque la Unión Europea los tiene prohibidos, no pueden entrar. Claro que sí, más sin embargo aquí en México, pues con todos estos temas políticos, que es algo que debería de existir, alguna política que controle esta importación de alimentos. Bueno, México lo es. México es uno de los primeros, es el segundo país a nivel Latinoamérica que consume este tipo de alimentos. Ahora, estos pollos pues están alimentados no solamente con las heces fecales, sino también con productos químicos. La idea de las granjas es engordarlos para venderlos más caros. Mientras más pese, más caro lo va a vender. Más sin embargo, pues todos estos alimentos químicos que utilizan, los estamos consumiendo nosotros al alimentarnos. Para terminar hoy, vamos a continuar con más temas, si nos los permites. Claro que sí. ¿Qué le recomiendas al mexicano
en materia de alimentación, la mayoría son, desde chiquitos, son necios para comer lechuga, rábanos, Claro que sí. betabeles, pero se puede rescatar la cocina mexicana a pesar de que las mamás o incluso los hombres pues también cocinan, pues hay chefs Claro que sí. que regresen a casa y que hagan de comer por lo menos para 3 días. Yo creo que estamos a tiempo, muchísimo estamos a tiempo de poder recuperar esta cocina mexicana. La comida mexicana es variada y tenemos verduras, tenemos frutas, tenemos carnes, tenemos cereales muy, muy ricos como lo es la tortilla y el trigo y la avena, como esta parte de aquí. Aunque no lo crean, en News México comemos colación al mediodía. Claro que sí. Entonces, este plato del bien comer que todo el mundo conocemos o nos han enseñado en algún momento de la vida, todo ese plato del bien comer está adaptado a la cocina mexicana, ¿no? Es nuestra herramienta para poder enseñarles a la gente que realmente tenemos alimentos de calidad y que podemos consumirlos en casa. Algo muy bonito que podemos hacer como personas en casa es integrar a toda la familia para que cocine, ¿no? Siempre la mamá es la que cocina, más sin embargo es bonito y es divertido cocinar en casa porque a veces los alimentos no nos salen, pero a veces sí nos salen, ¿no? Entonces depende de esta experiencia de cocinar y de aprender principalmente. Y por consiguiente, bueno, también recalcarle a la gente que pretextos no hay en la vida. Más que nada es preocuparse por su estado de salud, preocuparse por tener una mejor vida y una calidad en todas sus actividades. Entonces, parte de ello yo les recomiendo a todos que vuelvan a consumir los alimentos mexicanos. México es uno de los países que está considerado quizás el país con el mejor platillo, ¿no? Mucha gente extranjera viene aquí a México y dentro que se van es con la comida. De hecho, es patrimonio ya mundial. Y es un patrimonio mundial de la comida mexicana. Entonces, volvamos a eso, volvamos a consumir los platillos mexicanos, evitemos consumir los alimentos ultraprocesados de estas franquicias, de estas empresas de alimentación y pues lo más bonito es recuperar estos alimentos y cocinarlos, ¿no? Doctor, muchas gracias por habernos despejado la duda Claro. de todos estos temas de salud. Espero que nos reciba para otros más, porque vamos a hablar sobre las aguas frescas que tanto gustan en México y en comparación a los refrescos y ahora también que venden disque aguas frescas embotelladas. Ese será otro tema. Te agradeceremos que nos platiques mitos y realidades también de estos dos temas. Me encantaría. Por lo pronto, ya vieron, ya escucharon, hagan un esfuerzo y coman en casa o traten de hacer la comida en el hogar y llévensela a su centro de trabajo. O si quieren, pues una gordita, una quesadilla no les hace daño, menos en la vía pública, porque esas luego tienen amibas. Claro, Sí. La higiene es muy importante también. Sí, entonces, lo hecho en México realmente está bien hecho. Nos vemos en la siguiente emisión de News México, cuidando tu salud. Gracias.